Por eso, el día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de este tema que también para su hermano es de suma importancia. ¿Cómo vamos nosotros a identificar a la verdadera iglesia de Cristo? Decía aquel hombre de Dios, porque muchas son las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, dijo, hermanos, el Santo de Israel. Quiere decir entonces que podemos hacer nosotros un análisis sobre cuántas religiones, sobre cuántas iglesias hay en el mundo. Cada una de ellas, otra vez, cada una de ellas hablan de Dios, de ese Dios Espíritu. Cada una de ellas hablan de Cristo, el Hijo de Dios. Hablan de su sacrificio, porque el testimonio que dejó la iglesia primitiva nos da testimonio de ello. ¿Qué hablan todas las iglesias? De ese Dios Espíritu. ¿Qué hablan todas las religiones? De ese Cristo que murió por cada uno de nosotros. Pero ahora bien, hermanos, un análisis que su hermano quiere hacer juntamente con vosotros, Iglesia de Aguascalientes, y también con la Iglesia Universal que vía internet está unida también a esta explicación, para que sintáis la seguridad, para que sintáis la satisfacción, no la presunción humana, carnal, no. Porque el Evangelio no es para presumirlo, no es para, hermanos, ser altaneros, no es para despreciar al mundo, sino todo lo contrario. De gracia lo habéis recibido. De gracia tenemos, ¿qué cosa? Con amor. Sí, hermanos, con total entrega, porque así a nosotros se nos predicó con una esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos, es bonito pensar y analizar que la necesidad de salvación, hermanos, en la humanidad, porque todos sabemos que Dios nos ha dado esta promesa por medio de su Hijo amado Jesucristo, que cuando Él ascendió al cielo dejó dicho esta palabra, hermanos: voy a preparar moradas, porque allá donde está mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar entonces aquellas moradas para que allá donde yo voy a estar. ¿Dónde está Cristo, hermanos? Nos lo dijo el hermano Esteban, que por la fe, hermanos, Dios le permitió ver aquel hermoso lugar. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Y yo te quiero preguntar a ti, hermanos de Aguascalientes, ¿y tú, por la fe, también has visto ese lugar? ¿Has visto también muchas veces, en agosto principalmente, cuando volvemos a entrar en comunión con Dios, has visto también los cielos abiertos? ¿Has visto al Hijo del Hombre sentado con toda gloria, con toda su majestad, a la diestra del Dios y Padre? Bendito y alabado sea su nombre. Qué bonito es entonces, en esta fe que Cristo nos ha dejado, en esta esperanza, en esta promesa, el hombre siempre va buscando a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pero viene el análisis, y todas las religiones son buenas, y todas las iglesias hablan la palabra verdadera de Dios. ¿Cuántas religiones, hermanos, hay en el mundo? Y unas le expresan de una forma y otras de otra forma. Unos les llaman a Dios de una manera, otros de otra forma, pero todos creen en ese Dios Espíritu. Otros, confundiéndolo con una energía, hermanos, superior, hermanos, a la nuestra, le dicen, hermanos, una energía muy poderosa espiritual. Los que no quieren llamarle Dios, pero al fin y al cabo todos creen en ese ser espiritual todopoderoso, el cual creó, hermanos, los cielos y la tierra con una sola razón, con un solo fin, de darle al mundo la salvación de su alma.
Si tan solo habláramos de este país, México, podemos, hermanos, darnos cuenta que son más de 6,000 iglesias registradas ante gobernación. Y cada una de ellas habla, hermanos, la palabra escrita en el testimonio que es las Sagradas Escrituras, pero la habla, hermanos, muy a su particular interpretación. Vemos que unos lo hablan de una forma, vemos que otros lo hablan de otra forma. Nosotros también predicamos esta palabra de Dios. Y aquí viene la pregunta, bueno, hermano, ¿y cómo sabemos? ¿Y cómo identificamos? ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la verdadera iglesia de Dios? Porque aunque todas las iglesias y todos los hombres buscan a Dios, no por maldad, vuelvo a repetir, porque buscan la salvación de su alma, es importante, hermanos, entender que Jesucristo, el principal motivo que vino al mundo en este cuerpo humano semejante al tuyo y al mío, fue para fundar su iglesia. ¿Fundó sus iglesias? No. ¿Fundó qué cosa? Su iglesia. Con su propia doctrina, con sus propias leyes. No leyes escritas en piedra, sino ahora qué cosa, Él las escribe en nuestro corazón. Entonces dirá alguno, hermano Nazón, ¿cómo entonces vamos a identificar? Yo volteo a una religión y hablan de Dios. Yo volteo a otra religión y hablan de Dios. Y aquí viene, hermanos, el análisis que su hermano quiere hacer con la iglesia. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a predicar a los que primeramente Él quería volver en comunión con Dios? Esto es, hermanos, Israel, porque así lo expresó el Señor. Yo no soy enviado, sino primeramente, ¿cuál era su primer objetivo de Dios, del Señor? ¿Volver a qué cosa? Un pueblo que Dios había amado, un pueblo que ya conocía a Dios, que ya le servía a Dios, que ya había vivido a ese Dios espiritual, pero que por su corazón duro Dios se aparta de él. Y estando otra vez en una época de tinieblas, porque sabemos nosotros que mientras no ha habido hombre de Dios sobre la faz de la tierra, Israel caía en pecado, en esclavitud, en olvido, en derrotas, en enfermedades, en muertes, hasta que Dios volvía a manifestar su gracia por medio del que Él escogía para que fuera al frente de su pueblo. Siempre hubo en Israel, mientras Dios se manifestaba a su pueblo, siempre hubo un medio por el cual Dios lo hacía, y este era su enviado. Dirán algunos, ya sé lo que nos van a decir, que porque ustedes tienen a un hombre de Dios, eso los identifica. También ellos tienen sus líderes, ¿o no es verdad? También ellos tienen sus presidentes, también ellos tienen sus directores, también ellos tienen sus sacerdotes, también ellos tienen sus rabinos, los cuales también los guían para servir a Dios. Así es que podrá decir el hombre natural, todos somos iguales, todos llevamos a un solo objetivo. Y vuelvo otra vez a la reflexión que estaba nuestro hermano empezando. Vino Cristo al mundo, a un Israel que tenía el conocimiento de Dios, ¿o no es verdad? Un Israel que tenía la ley de Dios escrita en pergaminos, y en donde ellos repasaban continuamente aquella ley para practicarla, pues sabían ellos que practicando aquella ley podían seguir teniendo la comunión con Dios. Quiero recalcar una cosa, ¿es verdad lo que tu hermano está diciendo? ¿Sí tenía Israel la ley que Dios le había dado por medio del profeta Moisés? Ahí estaba escrita en aquellos pergaminos, y ellos
buscaban y trataban de, hermanos, cumplir esa ley. Sí, hermanos, Israel buscaba y trataba de seguir aquella ley, pero había unos hombres que se hacían llamar maestros, doctores, que en el conocimiento de la letra, porque eran hombres estudiados en esa ley, eran hombres que celosamente guardaban esa ley y hacían que los hombres también las guardaran. Y estos hombres no le permitía a Israel que sirviera a Dios con rectitud y con limpieza según la voluntad de Dios. Porque hubo alguien que al venir a este mundo, y me estoy refiriendo de nuestro Señor, nuestro Maestro Redentor Jesucristo, ¿cómo encontró a Israel, hermanos? ¿Sirviendo a Dios? A ver, ¿querían servir a Dios? Porque obedecían ¿a quién? A sus maestros, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, y siguiendo la enseñanza que ellos les daban, demostraban con ello que el pueblo realmente quería servir a Dios. Pero el Señor identifica a aquellos maestros. Algunos se llamaban fariseos, algunos se llamaban saduceos, porque aún hasta en eso el Señor los identifica y los manifiesta. Los fariseos era un grupo, hermanos, de estudiosos de la ley, que interpretaban la ley a su ¿qué cosa? A su manera. Y los saduceos también era otro grupo dentro del judaísmo, que también, hermanos, buscaban agradar a Dios según su interpretación, pero muy diferente a lo de los fariseos. Y así había diferentes, hermanos, grupos dentro del judaísmo, y cada quien creía e interpretaba la ley y enseñaba a sus seguidores, según qué cosa, una interpretación, hermanos, propia de ellos. Entonces Israel, hermanos, veía y decía: pues aquellos me gustan más, me gusta más cómo predica el otro. Otros decían: yo nací en esta agrupación y aquí nací y aquí me voy a morir. Y llegó el Señor, hermanos, otra vez. ¿Llegó quién? ¿Y cómo los identifica? Esto lo digo, hermanos, porque a veces el hablar nosotros la verdad hace que las personas crean que los estamos juzgando, que los estamos atacando, y dicen: es que ustedes nada más vienen a juzgarnos. No, hermanos, la palabra de Dios viene a desenmascarar la mentira. Y fue Cristo el primero que, al ver aquellos grupos, inmediatamente los señala: ay de vosotros, escribas, ¿y qué cosa? Porque no solamente cerráis el reino del cielo a vosotros, sino que ¿a quiénes? Sino a aquellos que os ¿qué? Que os siguen, que os oyen. Entonces, si un líder religioso predica un evangelio equivocado, no solamente él se va a condenar, sino que también ¿qué cosa? Arrastra a aquellos que ¿qué? Aquellos que oyen y escuchan su palabra. Qué delicado es entonces, hermano, ver, escudriñar, preguntar realmente cuál es el camino verdadero de Dios, porque no son varios caminos. Hay muchos caminos anchos, hermosos, que se acomodan, que se acoplan, que es, hermanos, a nuestras necesidades, a nuestro tiempo, a nuestros gustos. Y unos dicen: hay que alabar a Dios con música, y recurren, hermanos, a textos de la ley
que no dice eso precisamente, pero ellos, hermanos, como no lo entienden, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. Y ahí está el hombre con la música, y el hombre brinca y salta y dice: mira, cómo me alegro, cómo está el Espíritu de Dios en mí. No es cierto. Esa emoción es por la música. El verdadero adorador a Dios, es verdad que va a saltar como becerro en manada, pero ocupa de la música, ocupa del alcohol, ocupa, hermanos, de las drogas. No, dijo el Espíritu de Dios: mas a vosotros, los que amáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá, ¿qué cosa? Entonces vosotros que lo recibiréis, saltaréis como becerros. ¿Qué cosa? Hoy acabamos de ver esta manifestación, porque yo sé que al ver a su hermano, no ves al hermano una sola en su persona, sino al que mora en su hermano. Esto es Cristo, mi Señor y mi Salvador. Expresa lo que el coro canta. Nosotros no vemos a un hombre, vemos ¿qué cosa? Muy bien. Entonces continuemos con lo que estamos hablando. Entonces el Señor llegó a Israel y encuentra que sí, efectivamente Israel quería servir a Dios, pero había unos falsos maestros que Dios no había puesto, que Dios no les había encomendado. Sí, hay que reconocer que ellos hablaban de Dios, pero ¿cómo llevaban aquella ley? A su forma, a su manera, buscando siempre ¿qué cosa? Su propia vanagloria, hermanos, buscando su propio beneficio, y hacían que el pueblo cumpliera, hermanos, con aquella ley de una forma ya no como Dios lo había indicado, sino como ellos lo interpretaban. La palabra de Dios no es de interpretación personal. La palabra de Dios es Dios quien la interpreta a su manera, a su gusto. Y no es el hombre el que viene a decir: yo me voy a la iglesia, se tiene que ajustar a mi gusto, a mi tiempo, a mis necesidades. No, hermanos, no es así. Somos nosotros. En toda institución, llámese escuela, llámese trabajo, llámese lo que se llame, nosotros vamos a sujetarnos a esas reglas. Tú levantas al niño a las 6, 7 de la mañana porque a las 8 entra a la escuela y el niño tiene sueño. Mamá, es muy temprano, tengo frío, déjame dormir otro rato. Y decimos: no, hijo, tienes que ir, levantarte porque se te hace tarde, porque la hora de entrada, la educación humana se sujeta a mi tiempo, la educación humana se sujeta a mi horario, la educación humana se sujeta a mis necesidades. ¿Quiénes nos tenemos que sujetar? Y si es un empleo, ahí está, ¿verdad? El hombre o la mujer que van a trabajar, alistándose, hermanos, 1 hora, 2 horas antes de entrar al trabajo. Ya me voy al trabajo, esposa, ya me voy al trabajo, esposo. Y empieza, hermanos, y se va, hermanos, porque tiene que cubrir un horario. Las reglas, ¿las qué? Que puso esa compañía, las reglas que tiene esa escuela. Y si la escuela dice: trae su uniforme, ¿cómo va el niño a la escuela? Cuando el niño no lleva su uniforme, le avisan: tienes que mañana traer su uniforme. Y si al otro día va otra vez sin uniforme, ya no lo dejan entrar, pero va a perder la educación aquel niño. Es que aquel niño tiene que aprender que no es la institución la que se va a sujetar a su gusto. Es que a mí no me gusta este uniforme, este pantalón está feo, esta camisa está fea, este suéter, este saco están feos. Igual, hermanos, vemos en las instituciones, en las empresas como los bancos, que entramos y vemos a las cajeras, a los empleados con un uniforme.
En las aerolíneas, hermanos, aéreas, que vemos a las aeromosas, a los capitanes que comandan los aviones, los vemos con su uniforme, porque la empresa, ¿qué cosa? Instituye sus reglas. Y todo aquel que quiera ir a aquella escuela, y todo aquel que quiera ir o trabajar en aquella empresa, tiene que ir con una mente abierta de aceptar las reglas. ¿Sí, hermanos? Las condiciones que pone aquella institución, para entonces, agradando a aquella empresa o a aquella institución escolar, poder asistir con libertad y sacar un beneficio de la misma. Si es la escuela, la educación. Si es la empresa, el pago, ¿verdad?, que la empresa nos está dando. Lo mismo es con Dios. Exactamente lo mismo. Por eso expliqué la semana pasada, cuando Israel sale de Egipto y adoran a Dios de una forma equivocada. ¿Por qué lo adoraron de una forma equivocada? Porque no sabían, porque no conocían, porque nadie les había dicho cómo. Al contrario, la gente que salió de Egipto y juntamente con ellos de otros pueblos les decían, pues allá adoraban a Dios por medio de imágenes. Y entonces recurren también, como lo vieron durante más de 400 años, recurren a la imagen. Hagamos fiesta solemne a Jehová. ¿A quién era la fiesta? ¿Pero por medio de qué? Porque no tenían ley, porque todavía no existía una regla, mandamientos de parte de Dios. Pero cuando Moisés desciende, porque Dios se llena de manos de celo, porque Dios se enojó, porque querían adorarle igual como adoraban los otros pueblos que no conocen a Dios. Desciende, le dice Dios con aquel celo a su siervo Moisés, desciende, porque tu pueblo sea que... Pues que no la fiesta era para Jehová, que la adoración no era para Dios, pero Dios no quería que se la adorara por medio de qué, de imágenes. Entonces Dios establece reglas, Dios establece mandamientos, Dios establece la forma que Él quiere que se le sirva, que Él quiere que se le adore, que Él quiere que el hombre cumpla. Y le dice a Israel: si vosotros obedecieres mi mandamiento, si vosotros cumplieres mi ley, si vosotros os sujetareis a esta regla que os estoy poniendo, entonces vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Quién podía ser pueblo de Dios? ¿Quién quisiera? Yo creo en Dios y quiero adorar a Dios, ya es pueblo de Dios. ¿Quién iba a ser el verdadero pueblo de Dios? El que cumpliera, el que tuviera esa disposición de cumplir el mandamiento, la ley que Dios había establecido. Hubieron que no lo hacían, y entonces para ellos habían castigos materiales. Me voy a lo material porque era un pueblo material, porque era el bosquejo. Me voy a lo material porque era un pueblo material. Al bosquejo porque era, ¿qué cosa, hermanos? Algo material. Y los castigos de parte de Dios, y los castigos de parte de Dios eran también materiales. Enfermedades, muertes, guerras perdidas. ¿Sí me doy a entender, iglesia del Señor? Pero cuando Israel se sujetaba a esa ley, a ese mandamiento, a esas reglas que Dios había establecido, entonces venía la prosperidad, venía la bendición, venía la protección de parte de Dios. Oye, entonces si Dios, cuando ellos no cumplían con el mandamiento de Dios y los dejaba que cayeran en enfermedades, ¿era porque Dios era malo? No, hermanos.
Cuando tú vas a tu escuela sin uniforme 3, 4 veces y no te dejan entrar, ¿la institución es mala? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el necio? Cuando tú vas a tu trabajo y dices, ay, pues empresa bancaria, yo no me quiero poner uniforme, entonces aquí no puede trabajar. Qué mal banco. ¿Qué es? Insensibles. No saben que tengo necesidad y que ocupo trabajar. Así le dice la humanidad a la institución, hermanos, bancaria. No, porque saben que para poder trabajar en esa empresa tienen que obedecer. Tienen que poner su disposición. ¿Para qué cosa? Me refiero a reglas, hermanos, que no violen los valores humanos y que no, hermanos, atenten contra la dignidad humana. Me estoy refiriendo a una empresa seria, a una institución seria, no que se aproveche, hermanos, para hacer cosas malas. Entonces, no juzga el padre de familia, no juzga como mala aquella institución. Esta escuela es mala porque a mi hijo no dejan entrar. Espérate, no lo dejan entrar porque tu hijo no lleva el uniforme. No lo dejan entrar porque tu hijo llegó tarde y no fue la primera vez. Todos los días quiere llegar tarde. Todos los días se quiere salir del salón de clase. Todos los días se quiere ir y hacer lo que él quiere. Y tu hijo no viene aquí a hacer lo que él quiera. Tu hijo viene a la escuela a aprender. Y el primer aprendizaje es sujetarse a las reglas instituidas en aquella, hermanos, escuela, para que aprenda, hermanos, los primeros valores, que es la obediencia. No sé si me estoy dando a entender, iglesia del Señor. Por eso dije, cuando Dios nos olvida a nosotros porque no cumplimos su palabra, entonces el hombre que no conoce a Dios dice, Dios, qué malo eres. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me mandas males? ¿Por qué me olvidaste? Si yo quiero servirte. Pues no tenemos que servir a Dios como nosotros querramos. Pues cómo no, si Él es bueno. Sí, pero Él también puso reglas. Él también puso mandamientos. Él también tiene su enseñanza, su doctrina, su evangelio eterno, que fue ayer, que es hoy y que será para siempre hasta que Él venga. Sin cambios, sin moldearlo a mi necesidad, a mi horario, a mis formas de querer servirle, sino yo entender que para servir a Dios lo tengo que hacer como Él lo ha mandado. Entonces, ¿cuál es la forma de identificar a la iglesia verdadera de Dios? Es que sentimos que aquí está Dios con nosotros, sí es verdad. Oyes, y los que no conocen a Dios en su forma, ¿también sienten que están haciendo lo correcto? ¿Cuál es la forma, hermanos? Lo entonamos continuamente en nuestras alabanzas. Y en las alabanzas que entonamos nosotros, nos damos cuenta, hermanos, la principal prueba y manifestación para poder nosotros identificar a la iglesia verdadera de Dios. Ninguno, decimos en una alabanza, ha contestado a esta, ¿qué cosa? ¿Qué es doctrina? Doctrina es la palabra de Dios. Doctrina es el conocimiento de Dios. Doctrina es el evangelio de Dios. Doctrina es lo que Dios ha establecido en su iglesia. Lo que Cristo vino a ¿qué cosa? Vino a enseñar. Y nosotros decimos, ninguno ha contestado. Entonces, no basta con predicar a Cristo. No basta con hablar de Dios en ninguna manera, hermanos. Isaías capítulo 4, versículo 1. Ayúdeme un hermano en el nombre del Señor. Isaías 4:1. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre
y quita nuestro oprobio. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate bien, nos está dando un comparativo a aquellos que quieren servirse por sí mismos, que no quieren, hermanos, la ayuda, que no quieren el auxilio de la persona que trae el beneficio, sino quieren solamente usar el nombre para llevar ellos solamente ese beneficio sin darle a aquel que les prestó su nombre el reconocimiento. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. ¿Qué dice la Escritura? Ellos y ellas iban a hacer, ¿qué cosa? Su propio alimento, su propio pan, sus propias reglas, su propia enseñanza. Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Y qué cosa? Y nos vestiremos de nuestras... Ellos mismos se vestirían con aquello. Solamente permítenos, ¿qué cosa? Solamente permítenos llevar tu nombre. ¿Qué querían únicamente? Tomar únicamente el nombre de Dios. Dijo su hermano: ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿Cómo identificar a la verdadera iglesia de Cristo? Entonces es a su hermano que el profeta de Dios nos ilustraba cómo hay, hermanos, iglesias, cómo hay personas que, hermanos, toman únicamente prestado el nombre del Señor. Hablan, predican, así es. ¿En nombre de quién lo hacen? Pero esa es únicamente la cualidad que deben de tener para decir que son la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces los vemos a ellos? Y a ver, hermanos y hermanitas, ¿y quién cree en Cristo? Y levanta la mano quien cree en Cristo. Y ahí está la gente que tiene deseos de salvación, que tiene anhelos de conocer a ese Dios vivo. Y levanta la mano y dicen: ya es salvo. Así, hermanos, ¿qué está haciendo esos pastores falsos? Esos fariseos modernos, esos saduceos modernos, ¿qué están haciendo? ¿Cómo identifica el Señor Jesucristo a aquellos que usando el nombre predican lo que ellos quieren, como ellos quieren? ¿Cómo los identifica, hermanos? Como falsos profetas. Porque la salvación no está nada más en decir: creo en Dios, Él es bueno. Claro que es bueno. Tan bueno es que para eso mandó a su Hijo, para mostrarnos el camino. Para mostrarnos los caminos. Nos recomendaba aquel hombre de Dios y nos decía: paraos en los caminos y preguntad. ¿Qué cosa? ¿Cuál sea? Mirad, mirad y preguntad. Qué bonito. ¿Cuáles son los caminos que hay? Las diferentes formas de hablar de Dios. Las diferentes maneras. ¿Quieres que lo leamos? Se encuentra, hermanos, Jeremías 6, 16. Del 6, sí, 6, 16. Adelante. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: amén, no andaremos. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate bien, así dijo Jehová. ¿Quién? ¿Quién nos da la alerta? ¿Quién nos da la forma de conocer e identificar su verdadero camino? El mismo Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? De sus profetas. Porque aquí está hablando Jeremías, un profeta de Dios. ¿Sí? Los Baales también tenían profetas. Y los demás pueblos también tenían profetas. Pero había un solo profeta de Dios.
sobre la tierra en aquel entonces. Y él le recomienda a Israel, porque sin duda veía que aquella forma de adoración a los dioses era más bonita, porque sin duda otros veían que la otra forma del otro pueblo era más bonita. Venía el Espíritu de Dios a recordaros: paraos en los caminos. Primera, hermanos, forma o primer, hermanos, procedimiento que Dios establece para reconocer su, ¿qué cosa? Su verdadera iglesia. Paraos en los caminos significa ver las diversas formas, ver las diversas iglesias, fijarnos cuánta variedad de ellas hay, pero no nada más porque hablan de Dios es suficiente. Paraos en los caminos quiere decir que observemos realmente la cantidad de iglesias que hay. Considerar cada una de ellas, las grandes, las pequeñas, las que son muy antiguas, las que son nuevas. Mirad y paraos en los caminos. Mirar consiste en no creer a ciegas. Nos dice el Espíritu de Dios que tenemos que tener un análisis, observar realmente aquella palabra, aquella doctrina que se nos da. No decir como dicen muchos: es que esta religión me la heredaron mis padres y aquí me voy a quedar. Como que si la salvación viene por heredar a los padres. No, hermanos, la salvación solo viene de Jesucristo. Es que aquí nací en esta religión y aquí me voy a morir. ¿Eso garantiza la salvación? No. El Espíritu de Dios nos dice: paraos en los caminos. ¿Cuál es la iglesia de Dios? La más grande en número, la más antigua. No, hermanos, ¿eso qué tiene que ver? El Señor Jesucristo vino al mundo y cuando Él asciende al cielo, quedó, hermanos, su iglesia establecida. ¿Cuántos eran los que quedaron cuando el Señor ascendió al cielo? Sí. La multitud corría a recibirle en Jerusalén, en Jericó, en el mar de Galilea, y la multitud se le juntaba. ¿Por qué? Porque querían oír la palabra que él traía, el evangelio eterno, que es lo que buscaban. El milagro, la maravilla. Y él se decepciona y dice: vosotros me buscáis, ¿qué cosa? Porque, hermanos, en una ocasión dice en la Escritura, ¿verdad?, que Él, hermanos, multiplica unos panes y unos peces de una forma milagrosa. Que Él convirtió, hermanos, unas tinajas de agua, las convierte en el mejor vino. Que Él levantaba, hermanos, al muerto. Que Él limpiaba al leproso. Que Él le daba la vista al ciego. Y la gente corría atrás de Él por el beneficio, ¿qué? Por el beneficio material. Pero cuando Él empezó a predicar el evangelio, cuando Él dijo: ya no más milagros, ahora a lo que realmente vengo, que es predicar esta palabra de vida eterna y de salvación, dice que todos se le fueron. ¿Aún muchos de qué? Aún muchos de sus discípulos. Aquel Cristo que hoy todo el mundo habla, sí, ¿por qué se le fueron? Porque ya no había milagros materiales. Porque aquella iglesia o aquellos israelitas confiaban únicamente en las cosas materiales y no en las que están en el cielo. Él nos vino a enseñar otra cosa: no hagáis tesoros aquí en la tierra, mejor hagan tesoros allá donde la polilla, donde el orín no puede corromper. ¿Y cuánta iglesia quedó? Cuando vino Cristo, hermanos, en su cuerpo humano a predicar al mundo, a establecer su iglesia, ¿cuánta iglesia quedó cuando Él asciende a los cielos? ¿Era la agrupación religiosa más grande? Era un promedio de 120 hermanos, incluyendo los apóstoles y sus familias. Podemos decir, ¿era una iglesia en número pequeña? Hermanos, más que pequeña humanamente, puedo decir, era una iglesia, una agrupación insignificante. Dije, humanamente.
pero era la iglesia de Cristo. Había otros grupos religiosos, seguía habiendo fariseos, seguía habiendo saduceos, seguía habiendo escribas. Israel seguía siendo un número grande religioso. Ahí en Israel, en esos doctores, en esos maestros, ¿estaba la salvación de Dios? ¿En dónde estaba la salvación de Dios? Allá en medio de aquellos 120 que habían creído. Sí, hermanos, en la palabra de Jesucristo. No que habían creído en Jesucristo por los milagros, no. Porque todos los que creyeron por los milagros se fueron cuando Él dejó de hacerlos. Pero los que quedaron, porque creyeron en el evangelio eterno que Él traía, evangelio que viene a ser para vida eterna, fueron un promedio de 120 miembros. La antigüedad, eso hace que la iglesia sea la iglesia verdadera de Dios. ¿No eran más antiguos los judíos? Apenas Cristo fue al mundo a establecer su iglesia. Apenas, hermanos, dice que un promedio de 3 años estuvo, hermanos, desempeñando su ministerio. Fue lo que le tomó al Señor instituir su iglesia, organizar su iglesia, establecerla, encargársela a sus siervos. Un promedio de 3 años. Así es que en aquella época ya había desde antes otros religiosos. Podía el fariseo decir, somos más antiguos, y ellos presumían y le dijeron eso al Señor, ¿verdad? Nosotros, hijos de ¿quién? ¿A qué tiempo se iban los fariseos? Al tiempo antiguo. Pero viene la palabra de Dios, la cual identifica a la verdadera iglesia de Dios. Si fuereis hijos de Abraham. ¿Cómo se manifiesta la verdadera iglesia del Señor? Porque la palabra que oímos, ¿sí?, nos identifica. Por eso dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿A qué nos invita el Espíritu de Dios a apelar o a buscar? Las sendas, ¿qué? Dice la Escritura, vámonos a la ley y al testimonio. Ustedes son la iglesia de Dios, sí, somos el pueblo de Dios. A ver, la persona aquí trae una ofrenda a Dios, pero dice que ustedes le dijeron que aquello era corbán, o sea, era algo consagrado a Jehová. Y entonces dicen ustedes que es mejor, usando el nombre de ¿quién? Usando el nombre de Dios, como aquello ya es consagrado a Jehová, que mejor en vez de cumplir la ley de Dios, entonces mejor cumplan la voluntad del hombre, que es recoger aquella ofrenda para Dios. ¿De veras será para Dios? Usaban el nombre de Dios para su propio ¿qué, hermanos? Es más, vieras cuánta falsedad había en ellos, que esos hombres que celosamente cuidaban la ley de Moisés, que celosamente la hacían cumplir, llegó un momento en que siempre vivían buscando sorprender al Señor en una palabra para acusarle, hermanos, ¿verdad? Y en una de aquellas ocasiones dice que llegaron con el Señor y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto. Nosotros somos celosamente cuidadores de la ley y hacemos que la ley de Moisés se cumpla porque somos los maestros, los doctores, los líderes religiosos. Sí, también decían, Dios está con nosotros. Y viene una respuesta mucho más grande que esa letra, hermanos, que no les prohibió, tampoco les permitió, pero que vino, hermanos, a cambiar el punto de vista de muchos de ellos. Quien se crea libre de pecado. Y aquel escriba y aquel fariseo, que inclusive ya tenían hasta las piedras en las manos para pedir a aquella mujer,
empezaron a hacer, hermanos, autoconciencia y ver que ninguno de ellos, aunque querían aparentar a la humanidad, al pueblo de Israel, hermanos, que eran santos, que eran limpios, que eran perfectos, ellos mismos se reconocieron que delante de Dios estaban igual que aquella mujer, o tal vez hasta peor. Y aquellos que celosamente cumplían la ley de Dios, ¿qué hicieron? ¿Arrojaron las piedras? ¿Mataron a aquella mujer? Ándale, pues empieza con la piedra, aviéntasela a la mujer. No, yo no puedo, porque yo también he ofendido a Dios. Mi conciencia me dice que no debo, porque también yo debería de estar en el lugar de la mujer. No, yo mejor me voy. Y se va el primero, y atrás de él, ahí va el segundo. Y así se fueron todos aquellos hasta que no quedó ninguno de los que acusaban. ¿Qué pasó? No eran los que guardaban esa ley humana, no eran los que celosamente hacían cumplir esa ley. ¿Por qué no la cumplieron? ¿Se los prohibió el Señor? ¿Se los permitió o se los prohibió? Ninguna de las dos cosas. Pero la palabra que él traía, ¿la que dije? El evangelio que él traía vino a ser superior aún a sus propias conciencias, que se vieron en ese momento desnudos. Por eso, vámonos a la ley y al testimonio. Ustedes dicen que son la iglesia del Señor. Sí, aquí, hermanitos, se habla la palabra de Dios. A ver, vámonos a la ley. ¿Y qué cosa? Vámonos a la ley y al testimonio. Aquí hay un testimonio que habla de cómo fue la iglesia primitiva. Ay, hermanito, es que usted está viviendo en el pasado. Modernícese. Estamos en el siglo XXI. Sí, Señor. El mundo cambia y lo aceptamos. La tecnología cambia y lo aceptamos. La medicina cambia y la aceptamos. Todo, porque todo ese progreso humano ha sido para bien de la humanidad. Pero hay algo que no cambia. Hay algo que ayer fue. Hay algo que hoy es. Hay algo que será para siempre, hasta que el Señor venga por su iglesia. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces usted ha modernizado esa enseñanza. Sí, porque ya vivimos en el siglo XXI. Hoy las cosas cambian. Muchas gracias por decirme que ustedes no son la iglesia de Cristo, porque Dios a mí me ha enseñado a ir a este testimonio. Y si en este testimonio ustedes me comprueban, yo les he dado un testimonio a la iglesia, no sé si fue a los pastores o a la iglesia general, cuando yo venía de España con un grupo de hermanos españoles. Pues venía el hermano Alfonso, entre ellos también los hermanos aquí presentes, José Luis, Juan Francisco. Me tocó en ese momento, hermanos, pues como compañero el hermano Alfonso. Y nos encontramos a un sacerdote, hermanos, que venía ahí en el avión. Y abordando, pues el hombre nos vio, hermanos, y nos identificó a las hermanas. ¿Y ustedes son de alguna religión? Sí, le decimos, somos de la iglesia La Luz del Mundo. Ah, decía el hombre, sí, ya los conozco, ¿quiénes son? No, Señor. No nos conoce. Ha oído hablar de nosotros, pero no nos conoce. No, ¿cómo no? Son evangélicos, ¿verdad? Sí, todos los evangélicos son iguales. No, Señor. Si usted me habla de las demás iglesias, se lo acepto, pero usted no conoce a la iglesia La Luz del Mundo. Hermano, yo tenía 13 años, 14 años, no recuerdo bien. Pero ya un hombre de Dios estaba dejando su enseñanza en la iglesia. Pues aunque tú digas que no, todos son iguales. Es más, nadie a mí me ha podido contestar una pregunta porque todos los evangélicos son lo mismo. No, tiene razón, Señor. Todos son lo mismo, pero la iglesia del Dios vivo es diferente.
A ver, me decía él, contéstame esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica apostólica romana y entre la luz del mundo? Y verás que todos creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo. No, Señor, está usted equivocado. Y si los evangélicos no le han sabido responder, es porque ellos llevan el mismo cordón umbilical pegado al de ustedes. No se han despegado. Pero desde aquel 6 de abril hubo un grupo nuevo que se empezó a restaurar. ¿Sí, hermanos? No se empezó a formar, no. Se empezó a, ¿qué dije? Y si ellos no le han dicho cuál es la diferencia, yo sí le voy a decir. A mí un hombre de Dios me enseñó y me dijo que si un ángel del cielo me predicara un evangelio diferente al que Cristo me ha enseñado, el tal sea anatema. Ese hombre de Dios me enseñó y me dijo: si aún nosotros mismos os predicamos un evangelio diferente al que se nos ha anunciado por medio de Cristo, el tal sea anatema. Ahora yo le hago la pregunta: dígame usted, cualquiera de los dogmas que la iglesia católica, apostólica y romana tiene, cualquiera, el que usted quiera, la adoración a María, las indulgencias, el purgatorio, que por cierto ya ahorita ya lo quitaron, porque la doctrina de los hombres, ¿verdad, hermanos? Varía, cambia, se pone, se quita, ¿según qué, hermanos? Según la conveniencia de los líderes de ellos. Cualquier dogma que haya sido establecido en la iglesia, demuéstremelo con la palabra de Dios, que es conforme Cristo nos lo enseñó. Bueno, decía él, es que también los líderes de nosotros, el Papa, recibe también revelación. Estoy de acuerdo que debe de existir revelación de parte de Dios para su iglesia. Pero el hombre de Dios nos enseñó, si aún nosotros mismos predicásemos un evangelio diferente, demuéstreme. Vámonos a la ley, ¿y qué? Lo que Dios me enseñó. Lo que los hombres de Dios me enseñan, demuéstreme con la Biblia que cualquiera de esos dogmas está basado en la palabra de Dios. Y sin embargo, yo con este libro le voy a demostrar que ese dogma va contrario a la enseñanza y a la voluntad de Dios. Ay, muchacho, es que te tienes que modernizar. No, Señor, yo me modernizo en mi ropa, yo me modernizo en la tecnología, yo me modernizo en el medicamento que tomo. O sea, ayer el medicamento era diferente, hoy es más moderno, es más práctico, es más rápido, es más efectivo, porque todo va cambiando, es verdad. Pero, Señor, en el evangelio de Cristo yo no me modernizo, yo aquí me quedo, porque solamente aquí, sí, hermanos. Por eso el Señor les decía: escudriñad, porque a vosotros os parece que ahí, ¿qué cosa? Que hallaré la vida eterna. Ellas son. Qué bonito es poder decir: usted tiene la doctrina de Dios. Aquí también adoramos a Dios, aquí también creemos en Cristo, y gloria a Cristo. Y hermanito, levante la mano y ya eres salvo. A ver, vámonos. Porque el Espíritu de Dios me dice: párate, mira, observa, y luego pregunta. ¿A quién vamos a preguntar? A la ley, ¿a qué? Si es igual que como la iglesia primitiva predicaba y se conducía, gloria a Dios, encontré la iglesia de Cristo. ¿Sí, hermanos? Porque Jesús fundó una iglesia. Por eso dije, hermanos, ¿verdad? No estamos criticando a las gentes, ni decimos que son malos o pecadores, porque es gente que quiere buscar a Dios. Pero al no conocerle, creen en lo primero que, ¿qué cosa? Que el hombre les muestra. Hay un testimonio, hay un libro sin igual de mi Dios en el altar. Es nuestro guía. ¿Es qué cosa? Es nuestro guía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor.
Entonces dijo su hermano, qué bonito es poder con toda libertad, hermanos, decir, conforme la Escritura, usted me demuestra que la forma de adorar a Dios de ustedes, la forma de orar, la forma de bautizarse, la forma de vestir, la forma de... Porque aún decía aquellos hombres al apóstol Pedro, tu hablar, ¿qué cosa? Tu hablar te delata. ¡Qué bonito! Y entonces, cuando los hombres son, hermanos, exhibidos. Y ahí estaba yo chiquillo de 13, 14 años, imprudente, hermanos, latoso. Ándele, demuéstreme, aquí está la Biblia. Ándele y demuéstreme. Ya este muchacho, ya me voy a abordar y mucho gusto en conocerlos. Y ya el hombre disgustado. Y ahí estaba el chiquillo, ¿verdad, hermanos? Imprudente. Ándele, quiero que me diga con la Biblia. Aquí está, ¿cuál de estas doctrinas? Aquí está escrito en el libro de Dios. Aquí está en el testimonio. Aquí está en ¿cuál? No pueden, hermanos. El hombre se iba disgustado, hermanos. Y para su sorpresa, le tocó sentarse al lado de su hermano, ¿verdad? Se fue, hermanos, el hombre avergonzado. Yo volteaba a los cielos, el hermano Alfonso juntamente conmigo, y decíamos, gloria a Dios, que nos has permitido conocer tu verdad, que el hombre que has puesto al frente de nuestras almas es un verdadero depósito tuyo, que nos ha enseñado esta verdad. Y hoy con libertad podemos decir, ninguno ha contestado esta doctrina santa. Porque esta doctrina de Dios, esta doctrina que viene del cielo, no se aprende en seminarios, no se aprende en escuelas. Decía el apóstol Pablo, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Ni siquiera pueden decir que los otros apóstoles lo enseñaron, porque al principio no lo quisieron recibir. Y al no recibirle, él siguió su camino. Siguió cumpliendo la encomienda que Cristo le había dado y empezó a predicar entre los gentiles. A ver, hermanos, estoy diciendo que los miembros de las diferentes iglesias son malos en ninguna manera y nos merecen todo nuestro respeto. Y el evangelio, la doctrina de Cristo no es para insultarlos y decirles, ándale, ustedes no tienen, son falsos. No, hermanos, Dios nos libre. No hacia sus líderes, que saben que hablan mentira, que saben que hablan engaño, que saben, hermanos, que instruyen a su feligresía con mandamientos de hombres y doctrinas enseñadas e inventadas por ellos mismos. Por ellos no siento ningún respeto, pero veo las almas y su hermano siente compasión de ellas, porque son almas que buscan a Dios. Son almas que quieren, ¿qué cosa? Alabar a Jehová, alabar a Jesucristo, pero no tienen, ¿qué cosa? No tienen, hermanos, esa enseñanza. Yo quiero, hermanos, porque el tiempo sigue, hermanos, y vuela. Y antes de despedirme, leer, hermanos, ya por último, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Qué bonito es comprender y es entender en dónde está nuestra salvación. Pedí al Señor Jesucristo, hermanos, en oración por cada uno de nosotros, y en dicha oración, hermanos, Él, hermanos, expresaba a su Padre, santifícalos en tu verdad. ¿En dónde estamos siendo santificados? En la verdad de Jesucristo. Y luego viene la pregunta, oiga, hermano Nazón, ¿y cuál es la verdad de Jesucristo? ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Tu palabra? Otra vez, ¿qué cosa? ¿En qué somos santificados? ¿Qué significa ser santificados en la palabra de Dios? Que cuando tú obedeces, te sujetas, haces caso, vives conforme a esa palabra, entonces eres santificado. Mira, obedeciendo esa palabra, y el primer acto de obediencia a esa palabra, que es el arrepentimiento,
y que te bautices en el nombre de Jesucristo. Lo primero que trae el Señor para ti es el perdón de todos tus pecados. Se sepulta al viejo hombre pecador, malo, el que ofendía a Dios, por muy malos, por muy horrendos que hayan sido tus pecados, ahí quedó sepultado. Pero cuando el hermano, invocando el nombre de Jesucristo, con la autoridad que Dios ha puesto en la tierra, vuelve a sacarte, nace un nuevo ser. ¿Cómo nace aquel hombre? Santo, puro, limpio, porque aquel hombre fue santificado por cumplir la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, no basta decir nada más, aquí también se predica Cristo. No, el Señor Jesucristo nos alerta y nos da el testimonio de lo que sucederá. Déjame algún hermano, hermanos, el texto. De aquellas personas, hermanos, que en el nombre de Cristo iban a predicar, que en el nombre de Cristo iban a hacer milagros, que en el nombre de Cristo iban a obrar como lo profetizó el profeta Isaías. Préstanos nada más tu nombre, pero nosotros vamos a dar nuestro propio pan. ¿Cuál pan da el hombre? El que ellos mismos ¿qué? Y entonces Cristo viene, hermanos, a recordarnos a nosotros, no todo el que me dice Señor, Señor. Sí, hermanos, léalo. Sí. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Porque es necesario que todo hombre comparezca delante de quién. Y entonces, cuando el Señor le diga, tú no eres digno, dirán, Señor, en aquel día que es el día del juicio, ¿qué dirán los hombres? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Profetizaban en su nombre? ¿Qué es profetizar en su nombre? Hablar, predicar, hermanos, usar ¿qué cosa? Ese nombre. ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre ¿Echan fuera demonios también, hermanos? También Satanás tiene poder para hacer milagros. ¿No nos había advertido ya el apóstol Pablo de esa situación inicuo, cuyo advenimiento, ¿qué cosa? Es por obra de Satanás. Y se ha de manifestar al mundo con maravillas, con milagros, con prodigios. ¿Sí, hermanos? Para engañar aún a quienes. Así es que también Satanás tiene ese poder para sacar, hermanos, demonios. ¿Cuál es la diferencia? Que Satanás, hermanos, cuando te hace el milagro te dice, mira, este milagro te lo hizo esta imagen, este hombre, este santo, este animal, este astro. Pero un hombre verdadero de Dios te dirá, este milagro te lo ha hecho el único Dios vivo. A Él sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Entonces, también los predicadores falsos hacen milagros. ¿Qué más dice, hermano? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Nunca qué? Oyes, al que predicaba en el nombre de Cristo, Cristo le va a decir, nunca te conocí. Al que hacía milagros en el nombre de Cristo, Cristo le va a decir, no te conocí. Al que hacía maravillas en nombre de Cristo, aquellos que tomaban el nombre de Cristo, porque nadie puede tomar el nombre de Cristo por sí solos, y el que lo hace de una forma engañosa. ¿Cómo predicarán? Dijo el Espíritu de Dios. ¿Qué cosa? Para poder predicar a Cristo, es fácil hablarlo con los labios, pero cuando viene a enfrentarse la ley y el testimonio, aquella prédica, quedan avergonzados, quedan humillados.
Quedan evidenciados de que su doctrina es conforme a su ¿qué cosa? Ellos prepararon su propia doctrina, a sus tiempos, a sus necesidades, a sus conveniencias. Y ahí el Señor les dirá, nunca ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué más dice, hermano? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿El que hace qué? El que analiza. Yo le pago a nuestro hermano. El que observa, el que mira, el que pregunta en la ley y en el testimonio, dice el Señor, entonces lo compararé a aquel hombre que edifica su casa sobre la roca, porque busca. Porque no se deja llevar como la hoja seca, hermanos, por el viento que va, ¿qué cosa? De un lugar a otro. Y hoy me cayó mal esta persona y ya me cambio de iglesia. Y hoy que nos cayó mal este líder, hay que cambiarlo por otro. En otra iglesia, hermanos, acabamos de ver la renuncia del que supuestamente representa a Pedro. El sumo pontífice, el vicario de Cristo. ¿Se puede renunciar a este papel, hermanos? ¿Se puede renunciar a este, hermanos, encomienda que Cristo? Eso no está en nosotros. No, hermanos, aún Pablo nos da testimonio de ello, que siendo él enemigo y persiguiendo a la iglesia, llega el Señor y en ese instante lo transforma. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Y el apóstol del Señor cae rendido. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Subieron hombres de Dios que querían escapar de esta responsabilidad. Estaba Moisés, por ejemplo, que cuando Dios le dice: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Aquel hombre que ya vivía en paz, aquel hombre que ya vivía en tranquilidad, aquel hombre que ya vivía, hermanos, y que había hecho una familia con aquellas personas allá en el Sinaí, hermanos. Señor, ¿por qué me vas a mandar a mí? Manda a otro. Yo no, Moisés, yo quiero que tú vayas. Ay, Señor, pero es que mira, yo nunca he sido un hombre de palabra y además mi habla es tartamudo. Pregunto, aunque no dudo que fuera tartamudo, que significa una persona que tiene un defecto, ¿verdad?, en repetir las palabras, pero no era ignorante, porque acuérdate quién lo crió, acuérdate en dónde recibió, hermanos, ¿verdad?, la educación. Pero Moisés humanamente quería escapar a esta responsabilidad. Ay, Señor, manda a otro. Mira que vas a ir tú. Yo quiero que tú vayas. Pero mira, Señor, yo no soy elocuente. Manda a otro, Señor. Y dice la palabra de Dios que inclusive Dios se enojó. No conozco yo a tu hermano Aarón. Él hablará por ti y será en lugar de tu boca, pero tú serás para él en lugar de ¿qué? En lugar de Dios. ¿Pudo escapar Moisés? ¿Quería? Sí quería, pero Dios lo dejó. No, fui seducido, dice la palabra de Dios. No hay forma de escapar. Jonás, quiero que vayas a Nínive y que le adviertas a este pueblo que me ofrece. No, Señor, a mí déjame en paz. Yo no quiero estar. ¿Por qué a mí, Señor? Y Jonás quiere huir y quiere escapar y quiere esconderse de Dios. Y allá va Dios. Y Dios no lo dejó en paz hasta que cumpliese. ¿Qué cosa? Porque este lugar que Dios tiene para sus enviados no lo puede desechar el hombre. Eso es mentira, hermanos. No puede el hombre decir: renuncio porque estoy grande, porque estoy enfermo, porque soy... Mentiras. Yo conocí a un verdadero hombre de Dios que hasta el último aliento de su vida él estuvo luchando por la misma, por amor de tu alma. Yo lo vi, yo lo comprobé. Samuel Joaquín era su nombre. ¿Cuántos de mis hermanos conocieron a otro hombre de Dios que también aún en la enfermedad, hasta su último aliento, estuvo al frente de la iglesia? Su nombre, Aarón Joaquín González. Qué hermoso es identificar
a los verdaderos hombres de Dios. Así es que dice el Señor Jesucristo: aunque me digan, en tu nombre prediqué. Jesús, en tu nombre yo hice milagros. Jesús, en tu nombre yo hice maravillas. Jesús, en tu nombre yo bauticé. Dice el Señor: apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca, ¿qué cosa? Porque no pueden predicar. Pregúntales: y Señor, ¿usted por qué está predicando? Porque yo me gradué en este seminario. Mira, el cardenal, el obispo fulano de tal, hombres muy sabios, hombres muy letrados, fueron mis maestros. Y si vas con otras personas, yo en la universidad religiosa fulana de tal, allí yo me gradué. Mira, aquí está mi credencial. Yo reconozco, hermanos, que su hermano no tiene un estudio humano. No soy abogado, no soy arquitecto, no soy médico, no tengo, hermanos, una palabra, hermanos, elocuente que hablar, pero yo te digo la verdad. Dios me llamó por su gracia y me ha encomendado este evangelio eterno para traerlo para salvación a toda la humanidad. Es el que ahora predicamos. Porque el Señor, hermanos, no quiere esos obradores falsos, sino aquellos que hagan, ¿qué dijo? ¿Cómo se logra hacer la voluntad de Dios? Si no es por medio del cumplimiento de esa palabra, de ese evangelio. Entonces yo invito a todas las visitas que hoy nos honran con su presencia, a todas las personas que no son de nuestra iglesia. ¿Qué has visto en la iglesia del Señor? ¿Nuestra forma de orar diferente? ¿Qué has visto en la iglesia del Señor? ¿Nuestras alabanzas diferentes? ¿Nuestro vestuario? ¿El velo de las mujeres? ¿Qué has visto? Que su hermano está dirigiendo la iglesia. No tengas temor, no tengas miedo, pregunta. Y aquí, este libro da testimonio que nosotros somos la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No lo digo yo, no lo dices tú. Estas escrituras dan testimonio. Y estas mismas escrituras desenmascaran las religiones y las iglesias falsas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Quiero aclarar una cosa. Es verdad que este libro, que esta ley, que este testimonio son las que dan testimonio de nosotros. Pero es un libro de testimonio. ¿Es un qué? Es un libro de testimonios. En él comprobamos, el que es de fe no lo necesita, porque el que es de fe está siendo, hermanos, edificado por el Espíritu de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ese Espíritu que da, ¿qué cosa, hermanos? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, esa palabra trae virtud. Esa palabra trae, hermanos, al Espíritu de Dios en nosotros, y es el que al fin y al cabo produce tanto el querer como el hacer. Esta palabra de Dios, hermanos, no está en la lectura de este libro, sino en la comprensión. ¿Quién lo comprende? A quien Dios quiere abrir la mente, hermanos, para que pueda, hermanos, hablar con esta palabra. ¿A ti se te habla de esta palabra? Todos los días. Aquí están los hombres que, inspirados por el Espíritu de Dios, recuerdan esta palabra. ¿Recurren a este testimonio? Sí, lo recurren, para que, hermanos, tanto tú como las personas que nos honran con su visita sean testigos que lo que se habla en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, aquí está. Es la misma iglesia, no ha sufrido cambios. Los cielos pasaron, la tierra pasó, pero la iglesia de Cristo es la misma ayer, hoy y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si este libro no es el evangelio de Cristo, sino el testimonio, porque eso es, hermanos,
Entonces, ¿cómo predican? Qué bendición poder decir, hay un libro santo. Por Dios, manantial. Es el que ha venido, ¿qué cosa? Porque si la letra nos salvara, entonces todas las iglesias fueran de Dios. Pero Dios nos dice, no, muchas son las concubinas. 70. Y las doncellas, sin número, pero una. No escogió Dios a todos los pueblos del mundo. Dios escogió a un solo pueblo. No vino Jesucristo a decir, todo el mundo hable. No, Él vino a establecer su doctrina, su enseñanza. Y si yo quiero la salvación, no es lo que yo quiera o como yo quiera servir, sino tengo que sujetarme al evangelio que Cristo vino a traerme. No hay otra forma de salvación. No hay otra forma de llegar a la vida eterna. No hay otra forma de agradar a Dios más que cumplir lo que Cristo vino a traer por su evangelio. Ahora sí yo te digo, iglesia del Señor, tú tienes esa dicha. Tú tienes esa dádiva. A ti se te ha predicado. Y puedo decir con toda seguridad, dicen unos, es que desde que murió el último apóstol, dicen algunos que fue Pedro, la iglesia ha continuado y eso nos da la validez. Qué tristeza los que no conocen a Dios, si supieran que eso es la primer prueba de su falsedad, porque el Señor nos anunció días de oscuridad, sí, hermanos, días de tinieblas. Y también nos habló de un tiempo de restauración. Dichosa eres, hermano, iglesia del Señor, porque desde aquel 6 de abril, tiempo marcado por Dios para restaurar lo que Él había comenzado con su Hijo hace más de 2000 años, hoy lo estamos viviendo con alegría. ¿Por qué lo recibiste? ¿Por tus obras? ¿Porque eras bueno? Al contrario, porque éramos lo peor del mundo, Dios se apiadó. Y de lo más pobre, el Señor trajo para avergonzar a los ricos. Y de lo más ignorante del mundo trajo el Señor para avergonzar a lo más sabio. Así es que, ¿habéis recibido este evangelio por gracia? ¿Habéis recibido este evangelio por misericordia? Entonces nos corresponde también ofrecerlo a la humanidad. Y cuando llegues a las casas y te digan, ¿quién es, Señor? Yo soy de la iglesia, la luz del mundo, la iglesia del Dios vivo, columna. ¿Y eso qué es? ¿O por qué viene? ¿O por qué me viene a predicar? Ah, es que hay un hombre sobre la faz de la tierra, el cual me ha encomendado y me ha dicho que esto que he recibido de gracia, yo lo comparta. Permítame compartir esta verdad y sea usted el que juzgue si mi palabra es de verdad o es de mentira. Hermanos de Aguascalientes, yo tengo el deseo de volver nuevamente a vosotros. Y yo sé que mi regreso no seréis únicamente los que están aquí presentes. Yo sé que por la predicación de este evangelio, miles de almas han de venir. Y la próxima vez que venga su hermano, este lugar quedará pequeño, porque aquí habrá un hermoso y grande pueblo que alabe al Señor. ¿Quieres entonces que en este reconocimiento entonemos una alabanza al Señor? Dice el himno número 316, Libro Santo. Y antes de entonarlo, quiero que quede bien claro algo. ¿Están presumiendo que ustedes son los únicos? ¿Están presumiendo que ustedes? No, estamos diciendo que hay un testimonio que testifica, que da razón de esta verdad. Y nosotros apelamos a este testimonio. Todo lo que en este libro se te demuestre viene de parte de Dios. Lo que este testimonio no te demuestre, entonces es doctrina de hombres. Por eso yo les dije, pregunten, no tengan pena.
Ay, es que si los ofendo, no nos ofendes. Al contrario, cualquier pregunta con la luz de este testimonio se te va a responder para que des la gloria a Dios de que ha llegado este evangelio a ti. ¿Quieres entonces sí cantar esta alabanza? Tuvimos un libro abierto. Desde aquel 6 de abril hasta aquel 9 de junio de 1964, llamado Aarón Joaquín. Y desde aquel 9 de junio del 64 hasta aquel, hermanos, 8 de diciembre de 2014, tuvimos otro libro hermoso abierto llamado Samuel Joaquín. Y cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, puedo decir, desde aquel 8 de diciembre, ese libro sigue abierto y trae salvación hasta los confines de la tierra. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en sus aguas bebió. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que millones tu luz desconocen, y que al fin de tu influencia ellos gocen. En el mundo te haré circular, Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Amén, así es. Yo te pido, hermano, solamente una cosa. Hermano que hoy nos has visitado, estoy juzgando tu religión, tu iglesia, tu fe en ninguna manera. Y si estás en este lugar, quiero recordarte que no es casualidad. Dios te ha traído a esta verdad, precisamente porque Dios ve que eres un hombre, una mujer que quiere buscar realmente las cosas de Dios. No te digo que tienes que salir de este lugar convencido, pero sí te digo, ve y dile a tu pastor de tu iglesia, y dile al sacerdote de tu iglesia, y dile a los que te dirigen. Ahí oímos esta palabra. Quiero que con la luz de este testimonio usted me diga que lo que yo oí allá es mentira. Quiero que con este testimonio usted me diga que lo que yo he creído es verdad. Quiero que me diga si mi oración,
si mi vestimenta, si mi hablar, si la doctrina basada en los dogmas, si todo está aquí en la Biblia, y si está, quiero que me lo muestre para entonces saber que estoy en el camino seguro. Y si no, hermanos, tu hermano Nazón te abre los brazos y te dice: hijo de Dios, Dios te estaba esperando. Por eso puso el medio para que vinieras a este lugar en este momento, porque Dios quiere ofrecerte la vida eterna. Pues así me ha puesto el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que traiga salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quieres entonces, iglesia de Aguascalientes, que le alabemos a Dios? Yo he estado muy alegre con vosotros. Yo me alegro porque veo una iglesia grande y próspera. Pero me alegro aún más con los que mis ojos en la fe están viendo. Miles y miles de almas que han de bendecir al Señor. Todo eso por un Dios vivo. Todo eso por su Hijo amado Jesucristo. ¿Me quieres acompañar? Que le demos toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios es uno. Y no está en una pintura, ni está en una representación de una imagen de hombre, animal o astro. Dios está en los cielos. Y me ha dicho que también adore y alabe el nombre de su Hijo amado Jesucristo. El que murió por nosotros, sí, el que murió por nosotros. El que fue crucificado en Jerusalén, sí, ese que fue crucificado en Jerusalén. Entonces, ahí está en los templos ese Cristo, crucificado, con su rostro lleno de dolor, con su cuerpo ensangrentado. Y ahí, hermanos, quiere el hermano Nazón que veamos a ese Cristo, al Cristo derrotado, al Cristo que quedó ahí en la cruz. No, porque ese Cristo no quedó en la cruz. Nuestro Cristo, al que tú y yo servimos, sí fue crucificado, sí murió en la cruz, pero ese Cristo descendió de aquella cruz y al tercer día Él resucitó. Hoy vive a la diestra del Dios y Padre. A Él también iremos y le diremos: en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos, oh Señor. ¿Me quieres acompañar? Y así, alabando y adorando al único Dios vivo y a su Hijo amado Jesucristo, nos despediremos de este lugar en su bendito nombre.
Iglesia de Aguascalientes, ¿habéis creído en tu hermano Nazón Joaquín? ¿En realidad aceptáis que Dios me habló para estar frente a vosotros? Si vuestra fe, si vuestra credibilidad es sincera y honesta, entonces seguiréis dando testimonio de esta verdad. De gracia no olvides. De gracia habéis recibido este evangelio, de gracia dadlo. Anunciad al mundo y di con toda libertad: un apóstol de Jesucristo me ha mandado. ¿Cómo lo compruebas? Vamos a la ley y al testimonio para demostrarte que la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, es la iglesia de Dios. Si así lo hacéis, Dios te bendiga, Dios te prospere y Dios te multiplique. Y hasta que yo vuelva a vosotros, os digo, la paz de Dios y la gracia de Cristo quede en vuestros corazones. Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga.